Volvemos con el espacio del emprendedor y hoy contamos con una emprendedora. Ella es Ana Ferrer, arquitecta y cofundadora del espacio de arquitectura Q4. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada. Un placer. Ana, durante esta pandemia ha habido muchísimos cambios en la manera que tenemos ahora de socializar, en la manera que tenemos de vivir nuestra casa y yo creo que también a nivel arquitectónico esta pandemia nos ha hecho cambiar, ¿no? ¿Qué cambios vosotros como profesionales estáis viendo? Bueno, pues yo creo que en primera instancia nos hemos dado cuenta, o muchas personas se han dado cuenta, de que al final nuestras casas no eran hogares, ¿no? Son espacios donde podemos vivir, pero que tienen muchas carencias cuando realmente nos damos cuenta de que tenemos que pasar mucho tiempo en ese lugar. Entonces, pues bueno, nosotros sí que hemos detectado que a raíz del confinamiento muchísimas más personas han decidido optar, y eso está saliendo también un poco yo creo en las noticias, han decidido optar por vivir más en zonas pues más tipo casa, más tipo unifamiliares. Y si no, desde luego se está valorando mucho más aspectos como tener un jardín, tener un espacio exterior asociado a tu vivienda. Yo creo que también cuando hemos estado tiempo en el confinamiento nos hemos dado cuenta pues qué casas reciben suficiente cantidad de sol natural, de iluminación natural y qué casas son muy oscuras. Entonces, al final estos son conceptos que nosotros por los arquitectos, por formación, los venimos conociendo y los venimos pues, procurando aplicar en los proyectos, pero sí que es cierto que yo creo que ahora muchísimas más personas se han dado cuenta de la relevancia que esto tiene. Exacto, Ana, porque el bienestar, ¿no? Una palabra que en estos últimos años se escucha mucho, todo el mundo estamos buscando ese bienestar, ese equilibrio. Lo hemos visto mucho, sobre todo en el mundo del deporte, con el tema del yoga, el pilates, la meditación, y sin embargo no habíamos sido conscientes de cómo nuestro hogar, en los espacios donde vivimos, donde trabajamos, también influyen en ese bienestar. Ha sido esta pandemia que nos han encerrado en ellos, ¿no? Lo que nos ha demostrado que no hemos sabido desarrollar esos espacios hacia el bienestar, ¿no? Claro, de alguna forma es cierto que la sociedad hoy en día pues, ha tomado conciencia, como tú bien decías, pues, de la importancia del bienestar físico, emocional, incluso el tema de la nutrición es algo que está en las redes sociales ahora mismo con muchísima información. Y yo creo que sí que, bueno, ya éramos algunos profesionales que veníamos dando o hablando de la importancia del bienestar en los espacios construidos y es verdad que esto de la pandemia ha sido un acelerador en cuanto a la sociedad, en cuanto a tomar conciencia de esta importancia. ¿Y por qué? Porque, a ver, ahora con el confinamiento hemos estado pues todos, estuvimos todos en nuestras casas, pero realmente si lo pensamos, cuando no hay confinamiento, cuando estamos también en nuestras casas, si no estamos en nuestras casas, estamos en nuestros lugares de trabajo. Y al final hay estudios que demuestran que pasamos en condiciones normales incluso hasta un 80 o un 90% del tiempo en espacios construidos. Entonces, esos espacios, ¿cómo podemos pensar que no impactan sobre nuestra salud? Claro que impactan sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. Y en eso es un poco en lo que nosotros venimos ya tiempo trabajando y procurando pues explicarlo, ¿no? Para que esto se entienda y se pueda ir aplicando cada vez más en los espacios construidos. Exacto, esto ha sido una inquietud que a ti te ha movido mucho a tal punto que te has acreditado por el estándar WELL, eres profesional de este estándar. Cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente el estándar WELL? Bueno, pues el estándar WELL es la primera certificación mundial que se centra en estudiar el bienestar que los edificios construidos aportan a las personas. Es cierto que, por ejemplo, existen estándares de sostenibilidad ambiental que evalúan, por ejemplo, cómo los edificios impactan sobre el medio ambiente, pero no entran tanto a valorar cómo impactan sobre la salud y sobre el bienestar humano. Entonces, este estándar nació hace aproximadamente pues, unos 6 años, se aplica a nivel mundial y lo que hace es centrarse en estos aspectos, ¿no? Y al final lo que es un sistema de puntuación dinámico en el que tú, pues bueno, puedes adquirir distintos niveles, tu edificio puede llegar a distintos niveles en función de la cantidad de requisitos que se apliquen. Entonces, pues bueno, al final es importante y es interesante porque lo que también te viene a decir es que el bienestar se puede medir, no es algo subjetivo. Y con un estándar que está basado, muy importante, está todo
todos sus requisitos están basados en evidencias científicas, lo que podemos hacer es medir el bienestar y garantizar el bienestar. ¿Cómo podríamos medirlo, Ana? Cuéntanos, por ejemplo, las personas que ahora mismo nos están viendo en su casa y digan, yo quiero saber cuánto bienestar espacial tengo aquí en mi casa. Bueno, pues mira, el estándar lo que hace es, tiene varios conceptos, ¿vale? La versión actual, que mira, precisamente hoy se ha aprobado la versión 2 del estándar, tiene 10 conceptos. Entonces, conceptos como hay aire, hay agua, hay movimiento, hay alimentación, o sea, el estándar habla de distintos conceptos que tienen que ver tanto con la construcción del edificio como con la gestión del edificio, ¿vale? Tenemos que pensar que el estándar nació en origen, nació para edificios de oficinas, o sea, cómo las empresas podían hacer que sus empleados pues tuviesen una mejor salud, ¿vale? Al final eso también repercute en beneficios para la empresa. Claro, mejor productividad, ¿no, Ana? Claro, sí, mejor claro, salud, claro, claro. Claro. Mayor productividad y mayor beneficio Claro, para la empresa. Claro, menos bajas, retención de talento, etcétera. Entonces, el estándar nació ahí, pero luego ha ido evolucionando y ahora mismo ya se puede aplicar para todo tipo de usos. Entonces, al final, por ejemplo, cosas que estamos viendo ahora con lo de la pandemia de calidad del aire. Bueno, pues al final el estándar ya aplicaba medidas que ahora los edificios que pretenden estar mejor adaptados al COVID, el estándar en sí ya lo preveía. Entonces, al final, pues son temas pues, de calidad del aire, de ver los contaminantes que existen en un edificio. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿en qué espacio es más sano estar? ¿En el monte o en una calle llena de tráfico? ¿No? En el Creo monte. que, o sea, claro. Vale, pues cuando estamos en un edificio, que ese edificio habitualmente, o una gran porcentaje de los casos, está en calles con mucho tráfico y con mucha contaminación, el aire que estamos respirando en esos interiores está igual de contaminado como mínimo y hay estudios que dicen que está de 2 a 5 veces más contaminado que el exterior. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no nos va a afectar sobre nuestra salud la calidad del aire del espacio en el que estamos? Luego, luego es que hay un montón de conceptos, por ejemplo, pues a nivel de diseño, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el diseño nos haga sentir mejor desde el punto de vista emocional? Bueno, pues hay un tipo de forma de diseñar que es lo que llamamos nosotros diseño biofílico o biophilic design, que al final también pues incorpora la naturaleza, elementos de la naturaleza, no solo vegetación como tal, sino otros elementos o patrones de la naturaleza en el propio diseño del edificio. Y eso va a generar también, pues va a repercutir en un mayor bienestar. Pero, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo dentro de, por ejemplo, lo que sería movimiento, el concepto movimiento del estándar. Si tú haces un edificio en el que tú sitúas la escalera cerca del acceso, una escalera bonita, una escalera que te llame la atención pasar por ella, que esté bien iluminada, que esté bien decorada, y el ascensor, que por supuesto que debes de tenerlo, pero lo dejas un poco en segundo plano, al final tú lo que vas a promover es que las personas que están utilizando ese edificio se muevan más. Entonces, de alguna forma vas a beneficiar también pues, el movimiento. Y bueno, y así pues hay un montón de requisitos que puedes ir aplicando a los proyectos. Por ejemplo, Ana, claro, basarte en todas estas medidas cuando vas a construir de cero, pues es muchísimo más fácil porque vosotros ya vais a llevar, ¿no?, todos estos protocolos desde el inicio. Pero ¿y las personas, por ejemplo, que viven? Porque ya sabemos que antiguamente la arquitectura no tenía pues esos estándares, ¿no?, de bienestar y muchas veces pues hacían las casas tienen que entrar 3 habitaciones, sean como sean, y metían, ¿no?, ahí los cuartos. ¿De qué manera vosotros desde Q4 podéis ayudar a lo mejor a esas personas que están viviendo en edificios más antiguos y que te están escuchando y que digan, en mi casa no hay bienestar espacial? No, pero de broma. Pero se puede conseguir. Por un lado, pongamos el caso extremo que es que quisiéramos certificar un edificio existente por determinadas cuestiones. Bueno, pues el estándar, por un lado, contempla tanto requisitos para edificios nuevos, pero también establece soluciones para edificios existentes. Recordemos que es un estándar de sostenibilidad y la rehabilitación es sostenible en sí misma, en la mayoría de los casos, entonces lo promueve. Pero bueno, llevado a cualquier casa de cualquier persona, realmente desde el ámbito de la rehabilitación se pueden hacer muchísimas cosas. O sea,
De hecho, es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro día a día, ¿no? Al final cogemos muchos edificios que son preciosos, que son antiguos, pero que al final no están adaptados a nuestra forma actual de vivir, ni a cómo nos relacionamos ahora las personas, por ejemplo, dentro de una familia, que no tienen nada que ver a cómo era cuando se construyó ese edificio. Entonces, pues bueno, la propia organización de los espacios dentro de una vivienda pues puede generar que mejoren las relaciones entre las personas que están habitando ese espacio. Exacto. Ana, para terminar, me gustaría que nos dierais un consejo, ¿vale? A nivel profesional, en el mundo de la arquitectura estamos viendo que Madrid, partes de Madrid vuelven a estar confinadas, van a estar restringidas los paseos y determinadas cosas. Si volvemos a enfrentarnos a un confinamiento, ¿qué nos recomiendas en nuestras casas que hagamos? ¿Algún cambio que digas, esto va a influir muchísimo en vuestro bienestar y os va a ayudar a poder llevar ese confinamiento mejor? Bueno, en primer lugar, si tenemos que elegir si estamos en un momento de elegir casa, por favor, tengamos en cuenta el tema de las orientaciones y la iluminación, ¿vale? La luz es fundamental para todo ser vivo, realmente. Entonces, eso sería lo primero. Luego yo creo que es muy interesante pensar en las casas como un elemento perfectible, o sea, es decir, como algo que pueda ir evolucionando conforme evolucionan nuestras vidas. O sea, que al final, antes decíamos, el dormitorio de los niños, el dormitorio de matrimonio o la habitación de matrimonio, realmente que los espacios sean más versátiles, que tengamos esa mentalidad, que incluso hoy sabemos que podemos hacer ejercicio en nuestra propia casa, que realmente no hacen falta grandes cosas para poder uno mantenerse en forma. Pues bueno, al final que nuestra casa recoja todas las necesidades que tenemos. Y por supuesto, sea el uso que sea, creo que es muy importante y creo que estamos tomando conciencia de ello, de la ventilación. O sea, es muy importante que todos sepamos que el aire debe estar limpio, que las estancias tienen que estar ventiladas. Es fundamental, yo creo que ahora, bueno, con todo esto de los colegios que han vuelto a abrir, se está tomando conciencia de ello, pero bueno, sí que es muy importante explicar que incluso hay por desconocimiento, personas que piensan que quizás que con el aire acondicionado de las casas se está renovando el aire y eso lo que hace es moverlo y enfriarlo, pero no lo está renovando. Entonces, que pongamos un poco el foco en eso. Sobre todo yo diría en la luz, en el aire y en los espacios que se adaptan a nosotros, no nosotros a los espacios. Fenomenal, Ana. Así que nos quedamos con luz, aire y versatilidad. Ana Ferrer, de Q4 Arquitectos, 1.000.000 de gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Ana. Y ustedes ya lo saben, la semana que viene volvemos con más información.